Los finalistas ya han estado trabajando y la verdad es que da gusto verles trabajar. El profesor Merles me decía, fíjate que no se conocen de nada, ya están hablando como si tal y poniéndose de acuerdo, repartiendo tareas, en fin. Entonces, por favor, los equipos se sientan cada uno por aquí donde puedan y vamos a empezar con el desarrollo de la final de dilemas. Lo primero de todo, una advertencia y pedir un poco de comprensión, porque esto es el primer año que se hace. Hay otras olimpiadas autonómicas que trabajan los dilemas morales y han optado por hacer una final escrita, similar a la que tendremos aquí mañana en ensayo. Los que formamos parte del comité organizador hemos pensado que desplazar a los alumnos para que escriban y que no se puedan expresar en público cuando son cuestiones morales que pueden generar tanta controversia, pues que es una pena. Y que lo que queríamos nosotros es que todos al menos tengan la obligación de tomar la palabra y de decir algo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos llevó a defender esta dinámica de trabajo basada en la defensa oral. Vamos a ver qué tal funciona y bueno, esperemos que bien, confiamos en que los chavales hagan un buen trabajo, seguro que lo van a hacer. Y voy a contar un poco la dinámica general de esta final, por si pues todavía queda algún profesor o tal que no haya estado muy pendiente de la página web o que no haya seguido muy de cerca pues todo lo que hemos ido publicando, ¿de acuerdo? A ver. Bien. Final de dilemas morales, entonces. No sé por qué esto no carga como tenido. Ya siento. No, voy a... No, pero espera, que voy a abrir este PDF, que seguro que... Vale. ¿Y lo dejo ahí? No, es que... Vale. Ahora ya, por fin. Bien, final de dilemas. Una final esperemos que para el futuro. La dinámica es la siguiente. 4 equipos de jóvenes filósofos. De hecho, por aquí están los premios. Una maleta para que tengan un largo viaje filosófico. Evidentemente no solo geográfico, sino también pues, por el mundo de las ideas, que también se viaja y mucho, ¿no? Un pequeño viaje por el mundo de la moral. Va a haber eliminatorias de 2 equipos. Los equipos tienen nombres de grandes filósofos de la historia, ¿no? Platón, Aristóteles, Hume y Nietzsche. Y al final, el equipo que quede ya tendrán que hacer una defensa individual de su dilema, ¿vale? Se discutirán públicamente 4 dilemas filosóficos y al final habrá 3 ganadores. Primer partido, Platón contra Nietzsche. El equipo de Platón se sitúa, por favor, aquí y el equipo de Nietzsche se sitúa, por favor, aquí. Bueno, al revés, perdón. Porque, bueno, ¿estáis allí? Vale, venga, pues sí. Platón aquí y Nietzsche aquí. El dilema moral que van a discutir estos 2 equipos, Platón y Nietzsche, es el siguiente. Los pequechistes de Lipsa. No sé si os sonará o no os sonará. En 2013 salta la polémica a los medios de comunicación por un libro dirigido a niños en el que se podía leer todo tipo de chistes machistas, ¿vale? Al poco tiempo la editorial, hubo mucha polémica, crítica, salió en los telediarios. La editorial reacciona publicando un libro similar con chistes sobre los hombres. En vez de ridiculizar a las mujeres, en este segundo libro se hacían chistes sobre los hombres. Finalmente ambos libros fueron retirados del mercado, aunque aún hoy se pueden adquirir por internet. La pregunta del dilema moral es la siguiente. ¿Es aceptable moralmente que se publiquen este tipo de libros destinados al público infantil? ¿Añade algo a la cuestión el hecho de que vayan a leerlo niños? Bien, pues entonces empieza el equipo de Platón. Los de Platón habláis por favor en ese micrófono y Nietzsche cogéis este de aquí. Acercaos a
Sí, acercamos más. A ver si se pueden dar las luces de las esquinas, porque Sí, empieza el equipo de Satón. que igual es allí por aquí. Este dilema refleja el problema de la libertad de expresión en los medios de propaganda y la moralidad de difundir pensamientos e ideas de carácter machista a un público tan influyente como los niños. La libertad de expresión es un dilema, es un derecho reflejado en la Declaración Universal que establece la libertad de cualquier persona a difundir sus opiniones sin ser molestado por ellas. Por lo tanto, no puede ser prohibido de la publicación de estos libros, pero no deben de ser publicados aceptablemente para un público menor de edad. A ver, los argumentos que hemos utilizado para este dilema moral, hemos puesto que no es moralmente aceptable, más que nada porque va dirigido a un grupo que no tiene la libertad suficiente como para tener sus propios argumentos y sus bases ya sentadas, sino que es muy manipulable y que este tipo de tópicos no benefician en nada a su educación. Por lo cual, restringiríamos un poco su publicación hacia un grupo de lectores mayor de edad, ya que las personas mayores de edad son libres para decidir si aceptan o rechazan esas ideas o no. Sí que creemos que es un ejemplo de libertad de expresión, ya que cada uno puede pensar como quiere, pero no aceptamos este tipo de propaganda. Además creemos que este es un ejemplo que nos ayuda a formar una propia opinión sobre un tema, ya que no podemos formar una idea sobre algo si no tenemos puntos de vista y todas las opiniones. Pero nos retiramos en que no es aceptable su publicación y que no es moralmente aceptable, su publicación a un público restringido, a mayores de edad, por supuesto. Y que además no beneficia para nada porque fomenta unos tópicos y unos estereotipos a nivel internacional que pueden llevar a malentendidos y a fomentar tópicos españoles y a malinterpretarlos nuestra cultura. Pues nosotros creemos que un claro ejemplo de esta amenaza contra la dignidad de ciertos sectores de la sociedad pueden ser, las series de televisión que son destinadas a un público joven y adolescente, en las cuales temas como la homosexualidad, la posición social o, como en este caso, la mujer, son discriminados. Programas como, por ejemplo, AIDA o libros con tópicos sexuales dirigidos a gente joven pueden afectar al comportamiento y pensamiento de los que mañana conformarán la sociedad. El derecho a la felicidad debe estar limitado, como tantos otros derechos, por la dignidad de las personas, mujeres en su caso. Sin embargo, la libertad de expresión es un valor fundamental y por eso nosotros pensamos que deberían publicarse este tipo de libros. Por lo tanto, nuestra postura se basa en el público al que está dirigido. Los programas o libros que se aprovechan de sectores de la sociedad discriminados no deberían estar destinados a los jóvenes, ni por lo tanto al futuro de nuestra humanidad. En el apartado de autocrítica, nosotros lo que hemos puesto es que se podría considerar como censura, porque es cierto, hemos censurado este tipo de libros a un sector individual de la población, pero más que censura nosotros lo llamaríamos como protección, ya que el apartado de la población a la que hemos restringido es un apartado que, recordamos, no tiene la suficiente libertad para pensar por sí mismo, ni tiene unas bases asentadas y es muy influenciable, por lo cual puede llevar a adoptar unas ideas que quizás no sean del todo las que más le convienen. Ya, pero si os parece, es que el alumno que falta por intervenir tiene que dialogar con el otro equipo. Entonces, si os parece, los que habéis preparado las preguntas, intervenís después de las dos posturas. ¿De acuerdo? Entonces, un aplauso para... Tiene la palabra el equipo de Nietzsche. Por favor, primero vamos a diferenciar dos cosas. Claramente es libertad de expresión porque por ejemplo, la editorial es libre de decir lo que ellos piensan y lo que ellos quieren difundir. Pero moralmente, diferenciando entre lo bueno y lo malo, claramente esto no se debería permitir porque están difundiendo una propaganda que al final, en cuanto al futuro, los al final, pensando que son personas incapaces de realizar una autocrítica sobre lo que ellos leen, ellos ven,
cuando ellos sean mayores, lo que hayan aprendido de pequeños es lo que van a expresar y lo que van a difundir. Bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho mi compañero, yo me voy a parar los argumentos. Y el primero es que enseñar a los niños la superioridad de un hombre sobre una mujer no es un valor moral para nada. Esto puede dar lugar a que se dé en el futuro y no demasiado lejano, por ejemplo, la violencia de género, algo por lo que estamos luchando en la sociedad e intentamos que se erradique. Además, el desprecio que se fomenta con estos libros hacia las mujeres es algo que es muy difícil de cambiar. Los niños, como ha dicho, son como esponjas, aspiran todo y al final no vamos a poder cambiarlo. Además, va contra los valores que intentamos conseguir a la sociedad actual. Intentamos que haya igualdad, intentamos que las mujeres estén al mismo nivel y despreciamos lo que ha sucedido a lo largo de la historia, que las mujeres siempre estén por debajo. Entonces, reflejar estos chistes va contra eso. Y además, intentamos alcanzar la igualdad, que es un poco lo mismo. Para terminar, respecto a los niños, desde pequeños les enseñamos a relacionar los libros, la lectura, el aprendizaje con un valor que es bueno. Entonces, si en un libro le estamos enseñando valores típicos y demás, nunca vamos a conseguir que se pongan de acuerdo en si los libros son buenos o son malos. Pues un ejemplo sería un niño que lee el libro y de mayor pues iba a ser machista. Va a llegar a su casa, le va a mandar a planchar, le van a dar el fuego. Se ha dado mucho valor humorístico a aspectos que no son tan buenos, pero sin embargo esto no es un motivo por el cual se puedan producir estos libros, porque lo que se pretende alcanzar es la igualdad y el machismo no es un ejemplo de ello. Bien, ahora sí sería el turno para que vosotros podáis plantearles una pregunta a ellos contestan y luego ellos van a plantear una pregunta a vosotros que también contestarás tú. En primer lugar, lo que quería reivindicar es que al orientar nuestra postura hacia una publicación libre pero restringida, hacia que sea un público mayor de edad, consciente de lo que hace en muchos casos, en la inmensa mayoría, quien elija si quiere comprar el libro o no, puesto que cada padre, cada persona, cada tutor legal, incluso cada profesor, es el quien decide la educación en valores que quiere dar a su hijo, a su tutelado, a su alumno. Cuando decimos que es una publicación restringida, nos remontamos a ideas como las de John Stuart Mill, que contemplaba, al igual que Kant, que según la maduración a nivel intelectual es la persona la que decide. Hay niveles de maduración que lo deciden. Y como pregunta, quería hacer una pregunta que se puede dividir en varias partes, que es que a vuestra opinión, si habéis estado escuchando, nuestra postura la interpretáis como radical, una postura normal, una postura convincente, que ¿cómo veis la restricción? Que si veis que es un democrático, que si veis que en un Estado de Derecho como el nuestro es posible y que, como hemos puesto los ejemplos de la televisión, si veis que esto en el día a día se puede ver más que en la televisión, sino incluso está por la calle. Si vemos que hay discriminación, homofobia, etc. Sí. Hoy en día, me han preguntado, discriminación se puede ver. Primero responde la pregunta y luego se va a preguntar. Sí. Que más o menos cuando salimos a la calle, lo que vemos, como te has dicho, es que la discriminación, el machismo son cosas todavía presentes dentro de la sociedad. Y que estos libros, en este mismo momento, si se publican, no hacen más que
defender esa postura, no son algo que ayude a eliminar el machismo, que es algo que hace falta hoy en día. Esto, nuestra postura, más o menos, es algo, no es especialmente radical, porque radical, en mi opinión, creo que sería prohibirlo completamente, decir que esto es algo que no de ninguna manera se puede publicar. Pues estamos de acuerdo contigo en que esto tiene que estar marcado por la ley hacia qué público debe ser dirigido, como se llama PEGI Info, que eso que es lo que especifica que los padres puedan decidir si sus hijos pueden ver esto o no. Lo que ocurre es que, claro, estos cuentos están orientados hacia niños, y si no lo prohíbes hacia niños, la publicación de estos cuentos no tiene mucho sentido. Por eso, lo que creemos es que si se publican chistes con contenido machista o feminista, o sea, cuyo objetivo es reírse de diferencias de género o de raza, que sea para gente mayor de edad, con conciencia. La pregunta que fue. Nosotros creemos que una razón para la cual hay que restringir el público que se dirige estos libros es que ahora mismo dentro de la sociedad y dentro del mundo hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, y se está intentando acabar con el machismo. Podemos ver los casos de violencia de género, y por eso estáis de acuerdo que una razón para restringir el público de estos libros es que no puede ser. Estamos ahora mismo en un momento de lucha contra ese machismo. ¿Qué opináis? A ver, en nuestro grupo lo que hemos captado de vuestra opinión, nuestro dilema ha sido que esta editorial es libre de publicar lo que ve, es una editorial con nuestra experiencia, que ve si está abocada al fracaso publicar nuestros libros o, sin embargo, va a conseguir un gran éxito. Quizás son los motivos económicos los que incentivan sacar estos libros, o quizás es como un cambio de dirección que ha orientado esta editorial a tirar, entre comillas, todos los años que se aborda y volver a empezar de nuevo. Quizás con otra mala reputación, porque chistes machistas y feministas yo creo que no se deberían poner en ningún caso. También hemos entendido, por una parte, no sé si tenéis un poco de ambigüedad, porque hemos entendido que hay una restricción total al principio y luego que distinguís un poco lo bueno y lo malo. Lo que hemos entendido nosotros es que al ser más de una nacionalidad, más de un idioma, entendemos que no solo está destinado para personas hispanohablantes como nosotros y que pueden ser tópicos, ya que esta editorial que está relanzada desde España, va con marca España, que tanto la potenciamos ahora. También hemos entendido que vosotros dais mucho concepto de igualdad. Hemos entendido por igualdad, en vuestra opinión, que es hombres y mujeres lo mismo. Ahora mismo hemos celebrado el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, por aquello de esas 177 féminas que se quemaron en una fábrica textil en Estados Unidos. Incendiada a propósito. Y a vuestra pregunta, queríamos responder como que nosotros contemplamos que hay equitatividad, entre comillas, porque son un libro feminista, un libro machista, y yo creo que ninguno debería haber salido a la luz, porque tal escándalo nos ha remontado que ahora mismo no estamos hablando de esto. Es decir, nosotros lo interpretamos como una falta de respeto hacia las personas, pero que si se hubiera hecho de otras formas, si se hubiera restringido el público, es el padre, es la persona, el tutor, el que debe decidir la educación en valores que se le quiere dar a su hijo. Entonces nosotros entendemos esa posibilidad y intentaremos defenderla, ¿no? Podéis sentaros, muchas gracias. Ahora es el turno del segundo dilema moral de la mañana, en el que van a entrar en disputa Aristóteles y Hume. Bien, en lo que se van colocando, voy a contar el dilema a la sala. Segundo partido, Aristóteles contra Hume. Dilema moral lo hemos titulado Mi exmarido es gilipollas. No, todos son casos reales, ¿eh? En verano de 2009 una mujer
Bien, os decía, en verano de 2009 una mujer se hace diversas fotos con una camiseta que le habían regalado unas amigas en las que se podía leer "Mi exmarido es gilipollas". Después las publica en Facebook. En 2012 la mujer fue denunciada por su ex y condenada a pagarle 1.000 euros por injurias. La mujer argumentaba que estaba en su derecho a la libertad de expresión y que en la red se pueden leer insultos y expresiones mucho más graves. La pregunta que tienen que resolver los dos equipos ¿es condenable la publicación de estas fotos en una red social? ¿Aumenta la red nuestra libertad de expresión o la disminuye al estar expuestos y vigilados las 24 horas del día? Tiene la palabra el equipo de Aristóteles. Buenos días. Nuestro equipo hemos decidido que sí es condenable moralmente, pero no con una cantidad de dinero, porque nuestra moralidad y nuestros aspectos personales no pueden ser comprados con una cantidad de dinero. La mujer tiene derecho a la libertad de expresión y al libre pensamiento, como se ve en el artículo 18 de los derechos humanos, pero no puede meterse en los derechos fundamentales del hombre, que en este caso puede verse afectado y puede pensar que está tratando al respeto a su moralidad. La red puede aumentar nuestra libertad de expresión siempre que no nos metamos en los derechos de los demás. Por lo que hemos decidido nuestro grupo que en la red no se deben realizar publicaciones que se metan con la moralidad de otras personas. El límite a la libertad de expresión se encuentra en los derechos de los demás y por tanto esta camiseta no está permitido, se debería permitir publicar esta camiseta en las redes sociales. Bueno, como argumentos partimos de que lo que dice la mujer simplemente es libertad de expresión, como ella argumentó frente a la ley. Lo único que hace es expresar una opinión sobre un colectivo, como son los exmaridos, que es una opinión compartida por la mayoría de los españoles y de todo el mundo, aunque concrete en uno porque, como es obvio, ya sabe a quién se refiere y sus maridos saben perfectamente que ella es su exmujer y que se está refiriendo a él. Siendo un Estado de Derecho en el que estamos, es cierto que hay leyes que lo pueden prohibir, pero el daño que le ha hecho al exmarido simplemente es un daño moral que le ha hecho llamándole lo que le ha llamado, y lo de compensarle con dinero, nosotros pensamos que es un daño moral simplemente que no se puede compensar con ningún dinero, y es un tema que podrían haber tratado ambos sin necesidad de acudir a la ley, ya que es simplemente un problema sentimental entre ambos que ha desembocado por alguna razón que solo ellos lo saben. También sabemos que los perfiles públicos, como son Facebook y estas redes sociales, es, como su nombre dice, una red social, es algo público, es un perfil tuyo propio en el que tú puedes expresar tu opinión y cobrar lo que sea, y sabiendo que es simplemente libertad de expresión, donde tú puedes exponer tus argumentos contra tus pensamientos y tus opiniones sin necesidad de que nadie te las contraargumente, simplemente con falta de respeto o acudiendo a leyes que en ese caso no serían en ningún caso necesarias. Y como ya hemos dicho, la camiseta simplemente es dirigida a un colectivo que es el hombre que se siente ofendido sin razón de que sí es un jefe, pero no había ninguna necesidad de acudir a algunos medios que no fuesen ellos solos, sino que podían resolverlo por ellos mismos perfectamente. Y ahora mis compañeras van a contraargumentar. Bueno, respecto a la parte física, se puede pensar que se están cortando los derechos del hombre, pero los derechos del hombre son los mismos que los de la mujer. Y la libertad de expresión está en los derechos humanos. Por lo tanto, también se estaría cortando la libertad de la mujer. Si defendemos que la vía que ha tomado el hombre, que en nuestra opinión es necesidad, está bien. Todas las personas que alguna vez hemos insultado a políticos, a futbolistas, en mayor o menor medida, deberíamos tomar estas medidas, es decir, deberían imponernos una multa de 1.000 euros porque les hemos hecho daño moral a esas personas. Entonces no existiría la libertad de expresión, porque creo que es el derecho que todos tenemos. Y si por otro lado, si la mujer expresa que piensa que eres gilipollas, expresa esto, es porque tiene algún tipo de fundamento que
un motivo válido, pero en ese caso, y suponiendo que su exmarido es el realmente, ya que no ha atacado con el nombre, ella le puede denunciar también por daño moral, porque si ella expresa esto es debido a algo que anteriormente haya pasado. Entonces nos plantearíamos que estarían coartando el mismo derecho y ella también podría denunciarle a él. Un claro ejemplo de este dilema sería, como ya nos han dicho, las críticas a los futbolistas en algunos medios de transmisión, que ellos no las denuncian, ya que son personajes públicos y no les afecta a ellos. Y otro ejemplo sería las canciones que expresan ideas nazis, que estos llegan a ofender a gente, pero ellos solo expresan su libertad de opinión y no por eso tenemos que denunciarlos. Dejamos la pregunta y la respuesta para el final. Entonces tiene la palabra ahora el equipo de Hugh. Bueno, aplaudimos a todos. Las redes sociales. El dilema comienza cuando un exmarido denuncia a su mujer por haberle causado un daño moral, haciéndola pagar una cantidad de 1.000 euros. Las opciones son una vía absolutamente libre a la publicación de estos tipos de canciones, de fotos, porque fuesen consideradas de expresión y por tanto un derecho que el Estado no podría arrebatar. O condenar a esta publicación por causar daños morales a otras personas. Nosotros, como el equipo, nos hemos decantado por la opción de que sería totalmente libre publicar estas fotos en sitios públicos y los argumentos de por qué esta razón nos va a explicar mi compañera. Hemos seguido los argumentos de que nos parece un caso demasiado débil que alguien se sienta tan moralmente ofendido porque su exmujer o su expareja sentimental cuelga en una red social una camiseta en la que se lee que su exmarido es gilipollas. En ningún momento hemos pensado que la chica se pueda llegar a referir a su exmarido, sino a un colectivo. Es decir, en ningún momento menciona el nombre de sus maridos, sino solo al colectivo. Bueno, otro de los argumentos que hemos utilizado para defender nuestra postura es que alguien que decide denunciar a su mujer o a su mujer por presentar este tipo de defensa, lo que más probablemente quiere hacer es sacar dinero, porque al fin y al cabo es lo que consigue, sacarle 1.000 euros por haber publicado unas fotos que hemos pensado que en ningún momento hace, digamos, pensando en hacerle daño, sino simplemente porque, como dice en el texto, se le ha regalado a sus amigas, es una broma entre amigas y pretende eso, echar unas risas y más o menos esos han sido nuestros argumentos. Nuestro equipo hemos pensado que la libertad de expresión es una decisión difícil y delicada de tomar, ya que no se puede establecer un límite preciso entre la libertad de expresión y lo que ya empieza a adentrarse en los derechos de otras personas, por lo cual pensamos que este dilema que nos han planteado podría ser un caso de condena judicial, ya que es de condena judicial porque atenta contra la moral de otra persona, pero no directamente, ya que no le nombra en el perfil ni nada. Entonces, también hay otro caso que es la autocrítica, que pensamos que hay casos como más extremos, que este es un caso como un poco más parcial, no es total, no es tan extremo el caso.
y pensamos que hay casos más extremos, como es por ejemplo el ciberbullying que se da en las redes sociales, y es un poco más serio, y que eso yo creemos en nuestro equipo que sí que es un poco ya más delicado. Buenos días. Pues lo que quería hacer, vosotros sin querer, la parte de los ejemplos, a los que nos queríamos referir, por ejemplo, el ejemplo de Turquía, en el que están haciendo unas leyes que se pueden llamar leyes dictatoriales, aunque recientemente haya habido elecciones y haya ganado el partido islamista. Ha estado viendo leyes que está haciendo que la gente no pueda expresarse libremente. Y la gente, gracias a esas ayudas, gracias a expresarse libremente, ha conseguido destapar casos de corrupción que ha habido en Turquía, o casos de corrupción como ha habido en otros lados. Claramente no se puede decir que la libertad de expresión. La libertad de expresión debe estar limitada. Por ejemplo, hace poco una chica de Mallorca se suicidó debido al ciberbullying. Por eso debemos legislarlo y limitar la libertad de expresión a nada de sexismo, nada de machismo, nada de homofobia, nada de discriminación contra los diferentes. Debe haber unos límites y entre esos están esas cosas. Esos son los ejemplos, el de Turquía y el de ciberbullying. ¿Alguien del equipo de Aristóteles que le vaya a plantear la pregunta al equipo de Hume? Lo que queríamos preguntarnos es que si a ellos les parece comparable pagarle el dinero para compensar una ofensa moral, que si el marido cree que puede ser compensado por el dinero o si tiene comparación una ofensa así con. Y también nosotros pensamos que no es comparable y que se podría compensar por otro método para compensarlo. Y queremos saber si para nosotros es razón suficiente que publique esta foto en una red pública, si es suficiente para llevarlo a tribunales o a alguna denuncia o no. Bueno, en primer lugar quería hacer un inciso que un equipo anterior ha dicho que machismo y feminismo es lo mismo. Quería decir que no es lo mismo, machismo es discriminación contra las mujeres y feminismo es igualdad. Lo contrario de machismo es embrismo, que es superioridad de la mujer, que en la actualidad no existe. Refiriéndonos a lo que... Lo que se refería a mi compañera, ella se refería a lo de que si se puede compensar con dinero por los daños morales. Actualmente la legislación española sí que existe compensación económica por daños morales, aunque nosotros en este ejemplo pensamos que no ha habido daño moral, dado que es una camiseta y puede ir referido a un colectivo. Si pusiera mi marido y el nombre del marido es gilipollas, pues bueno, eso sí que sería un daño, sí que sería daño moral y podría ser motivo de compensación económica. Pero si es un colectivo, es abstracto, no se refiere a nadie exactamente, entonces yo pienso que no debería haber ninguna compensación. ¿Cuáles son los demás preguntas? La ofensa de la camiseta. No, nosotros pensamos que no es razón suficiente para denunciar. Claramente el hombre debería haber hablado con la mujer, razonar con ella y que la quitara de las redes sociales y los sitios donde estuviera. Porque pensamos que debe haber unos límites y el hombre se ha pasado, pero la mujer se ha pasado, pero tampoco es para multa económica. ¿Alguna pregunta que ¿Pensaríais que pasaría lo mismo si fuera al revés, si fuera un hombre o una mujer? El hombre que publica mis mujeres es gilipollas. Yo pienso que la mujer tendría el mismo derecho a ofenderse que el hombre, claramente, pero a lo mejor se habría dramatizado más el asunto por lo de que hay ahora del feminismo y esto, y que se podría haber dramatizado más, pero igualmente al buscar la igualdad, pues la compensación económica pensamos que igualmente habría sido, que no podría. Podéis sentaros, por favor, todos los participantes, si os sentáis en esta zona de aquí, mejor.
Bien, como veis no estoy solo en la mesa, me acompañan Alfredo Marcos, que ya estuvo antes dando la conferencia, y también se ha incorporado a la mesa Jesús Moradillo, que es profesor de filosofía de secundaria. Tiene la difícil tarea de ser jurado de esta final de dilemas. Entonces, si os parece, os juntáis simplemente en lo que ellos deliberan. Yo la verdad es que no lo veo nada fácil. Me gustaría añadir algunas reflexiones que me surgían a mí personalmente mientras... Sí, reuniros. A la vuelta me decís quién ha ganado. O sea, quiénes son los dos mejores equipos en vuestra... Sí. Si queréis, en lo que ellos vienen, nos quedan otros dos dilemas que discutir. En lo que ellos vienen, no sé si alguien querría decir algo o no, pero decíais, al hilo del dilema de los pequechistes, por ejemplo, decía el equipo de Platón, que se publique pero solo para adultos. ¿Y qué pasa si un adulto lo compra para un niño? Por ejemplo, decíais al hilo de los pequechistes, para niños no. Los niños están viendo los dibujos animados de Los Simpson, de Shin-Chan, pues esto del American Dad y estas cosas que incluyen frases machistas y a veces racistas y homófobas seguramente bastante más graves que las que aparecían en ese libro. Entonces, claro, decís, no, esto para niños no. Como es una editorial que no resulta conocida, ni tiene poder, ni tiene influencia así en social ni mediática, yo creo que resultó muy fácil poner a toda la sociedad en contra de esta editorial y que retirase los libros. ¿Alguien se atrevería a meterse con la Paramount o con cualquier productora de películas para niños? Se me viene a la cabeza South Park, por ejemplo. Son dibujos animados que ven los niños y que incluyen frases de este tipo. No sé si vuestra postura sería también eliminamos a Los Simpsons, eliminamos South Park, American Dad, etcétera, etcétera. No lo sé. Por otro lado, en el segundo debate me ha llamado mucho la atención, mi exmarido es gilipollas, se refiere a un colectivo. Vamos a llevarlo a la docencia. ¿Puede un alumno publicar mis profesores son gilipollas, por ejemplo? ¿O qué os parecería, o qué les parecería a vuestros padres si un profesor publica en una red social una camiseta que pone mis alumnos o mi alumno es gilipollas? Seguro que se levantaba un revuelo social considerable. No sé si tanto si lo hace un alumno, aunque al que en cierta manera se le presupone pues una cierta combatividad, cuanto se lo hace un profesor. Es decir, aquí estamos diciendo, no, es que decir mi exmarido es gilipollas es un colectivo, no es una persona particular, ¿vale? Y sin embargo, si un profesor dijese, llevase una camiseta que pusiese mis alumnos son gilipollas, imaginaos que la llevara a clase. Y entonces decíais, no, además ahí los dos equipos lo teníais muy claro. Uno diferenciabais la cuestión moral de la jurídica y tal, y decíais que no había por qué llevarlo a los tribunales, y en el otro decíais que no hay nada de qué ofenderse. Bueno, yo no sé si alguien quiere... Bueno, es que ya lo tiene. Bien, pues vuelven a subir a la palestra los equipos de Platón y Hume. Platón aquí y Hume aquí, por favor. Un aplauso. Podéis ir fuera, porque aquí va a haber ruido, va a haber jaleo. Podéis salir fuera. Bien, por cierto, los que no habéis resultado elegidos, seguís jugando, tenéis que votar cuál de los dos equipos es el mejor. Vuestro voto va a ser el tercero, ¿vale? En la siguiente no me vale con que digan Platón o Hume, me tienen que decir, por así decir, si los dos votan al mismo, de acuerdo. Pero si hubiera empate entre ellos, desempatáis los que no habéis pasado a la siguiente fase. Les pasas una hoja, por favor, Juan. Siguiente dilema moral que ya tienen los alumnos y tienen que estar resolviendo ahí fuera. Final por equipos, las caricaturas de Mahoma. ¿Vale? El 30 de septiembre de 2005 se publicaron en Dinamarca unas caricaturas de Mahoma que trajeron como consecuencia varios atentados en diferentes lugares del mundo. En 2012, el semanario satírico francés Charlie Hebdo
vuelve a publicar una serie de caricaturas que no tardan en provocar diferentes conflictos a nivel internacional. Con estos precedentes, es decir, no es la primera vez que pasa, estamos en el año 2014, ha pasado ya en 2005 y en 2012, ¿de acuerdo? ¿Debe un humorista gráfico renunciar a publicar imágenes de Mahoma en un periódico? ¿Sí o no? Y siguiente pregunta, ¿son estas imágenes un ejercicio de libertad de expresión? ¿Vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, imágenes de la caricatura original, que es esa que está ahí arriba, publicada por el diario danés, una imagen de la caricatura francesa, y podéis ver también imágenes de los diferentes disturbios organizados a nivel mundial, ¿de acuerdo? En concreto, alguno de ellos, por ejemplo, este de arriba a la derecha, si mal no recuerdo, es de la propia redacción del diario francés. Pero bueno, este es el dilema, y en lo que ellos se deciden, más que nada para ponernos también en contexto, y también, por supuesto, pues para darles un tiempo para que hagan el trabajo, tenemos un pequeño vídeo en el que en un debate de la 2 se hablaba precisamente de esto, ¿de acuerdo? Las caricaturas de Mahoma, el respeto intercultural, ¿implican un ejercicio de libertad de expresión o no? Os voy a poner el vídeo, ellos no le van a poder ver, pero bueno, para que nosotros nos hagamos una idea. Este debate salió para todos lados hace ya algunos meses. A ver si logro que se vea. Es el vídeo de Mahoma, las caricaturas, aquella publicación de en 2006, reflejan un poco el mal uso de la libertad de expresión. ¿No es que nos encontramos ante una cultura excesivamente frágil o excesivamente sensible? Bueno, yo creo que la primera cuestión que cuestionaría es si es pertinente comparar culturas. Creo que nos encontramos ante un dilema que se da en toda cultura y casi diría que en toda persona, que es la tensión en cuáles son las ideas o las creencias que aglutinan una colectividad. Y ahí tenemos, por un lado, una idea, que es la libertad de expresión, que afirmamos como que es algo que tiene que estructurar, que tiene que ser una afirmación compartida para estructurar la sociedad, y una creencia, que es la creencia en el Islam, pero podría ser en cualquier otra religión. Y eso todas las sociedades es lo que Karl Popper llama los universales cerrados y los universales abiertos. Es decir, según la libertad de expresión hay maneras, o hemos estructurado las sociedades modernas en torno a ideas que permiten convivir en su seno de la sociedad pues a distintas comunidades con distintas creencias, incluso con el derecho a no creer. Entonces, esa es una polémica, una tensión que existe en todas las sociedades, también en la nuestra. Porque si queremos vivir conforme a universales abiertos, conforme a derechos fundamentales, eso solo puede hacerse para que dentro de nuestra sociedad puedan vivir esos universales cerrados, o sea, el Islam o cualquier otra religión. Y eso también es una libertad que, sea en cualquier lugar, también implica el respeto. Y entonces ese es el equilibrio que hay que buscar. Por tanto, en ese sentido, ahí lo que creo es que no nos encontramos, es decir, el Islam o las sociedades en que haya una mayor parte de la sociedad aglutinada en torno a una religión compartida, tiene que el reto de respetar esa libertad de expresión o esas libertades que permitan la existencia del otro dentro de su sociedad. Las sociedades que nos concebimos igual a nosotros mismos como en torno a unos universales abiertos, la libertad de expresión u otros derechos fundamentales, tenemos el reto que concebir que eso tiene que ser compatible con el respeto a las creencias de todos dentro de nuestra sociedad. Por tanto, incluso dentro de cada uno. Es decir, creo que es un reto en que mis creencias son unas creencias más. Con lo cual yo no creo que sea, digamos, una comparación entre las sociedades islámicas y las no islámicas, porque la primera cuestión es que eso presupone que a una sociedad se le califique como islámica. Y el carácter islámico es un elemento más de nuestra identidad. O sea, todos tenemos identidades colectivas, pero de hecho, al calificarla de sociedad islámica, la diferenciamos de nosotros. Y eso, en el fondo, es el orientalismo. Y es algo que creo que hay que deconstruir.
La clave sería el respeto mutuo por ambas partes, profesora. Y que si no, es que es lo mínimo que se puede pedir. Entre colectivos y entre individuos. Pues si les parece, vamos ahora a ver un reportaje, un pequeño vídeo, porque en 1966 John Lennon declaró a un periódico londinense que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Vamos a ver estas reacciones, algunas reacciones que tuvieron lugar en los Estados Unidos ante estas declaraciones. Doug Layton and Tommy Charles reminding you that our fantastic Beatle boycott is still in effect. We have not forgotten what the Beatles said. The Beatles made a statement in all the newspapers that they're getting more and better than Jesus himself. Well, originally I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it. I think simply on the basis of statistics and fact, his statement is untrue. No one is more popular than Jesus. I just didn't mean what everybody thinks I meant to. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God. Some of these people have buildings in the name of Christ, and what have people done to the Beatles? What have they done for us? I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong, and now it's all this. We urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pickup points about to be named, and on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Nobody told me that they did like me. Nobody told me that they did like me. Nobody told me that they did like me. Strange day indeed. Most peculiar, mama. Efectivamente, eso ocurrió. Visto así, bueno, una cuestión de posicionamientos extremistas, vengan de donde vengan, profesora. Pues hay en todas partes. Yo creo que ha sido una buena lección y una buena elección este vídeo. No se manifestó ni muchísimo menos todo Occidente, del mismo modo que no todos los musulmanes se han manifestado, han hecho desórdenes, etc. Hay que relativizar siempre en estos temas y no generalizar. Señor Montoya. Bien, pues vamos a ver qué nos cuentan ahora los equipos de... Bien, el equipo de Platón, ¿estáis ya listos? Bueno, como tenemos aquí al de Hugh, si os parece, empecéis vosotros. ¿Debería un caricaturista entonces renunciar a publicar las imágenes? ¿Son estas imágenes un ejercicio de libertad de expresión? A ver qué nos dice el equipo de Hugh. Bien, el dilema que aquí se nos ha planteado es sobre la libertad de expresión y la autocensura en la que se ven obligados humoristas, artistas, periodistas y escritores por no herir ciertas susceptibilidades. Las opciones que podríamos elegir serían una total libertad para que esos periodistas y caricaturizadores hagan todo lo que
expresen sus opiniones, o una censura ya que se puede considerar que pueden herir la moral de otras personas. Nosotros nos hemos decantado por una libre expresión de estas personas. Los argumentos que hemos pensado en aportar son que, en primer lugar, alguien musulmán no puede obligar o intentar hacer que alguien que ni siquiera es creyente ni practicante de su religión no represente a Mahoma, porque es uno de los preceptos o de las cosas más importantes de su religión. Nadie puede ser obligado a ello porque estaría prohibiendo sus libertades, como si un cristiano obligase a un musulmán a ser bautizado porque sí, porque ellos consideran que debería de hacerlo. Y otro aspecto es que los musulmanes no sé si deberían de proferir quejas o si simplemente, igual que se satiriza sobre otros muchos temas y otras instituciones, entidades, incluso religiosas, apenas se quejan o hacen quejas un poco menos radicales, porque como dice en el texto, se sucedieron los conflictos diplomáticos y las amenazas que cristalizaron en diversos atentados. Es decir, no se puede justificar de ningún modo que si ellos se sienten ofendidos se crean con el derecho de atentar contra personas inocentes o en ningún aspecto. En eso yo creo que nuestro equipo cree que se debería de ser tajante y no se debería de permitir este tipo de actuaciones por parte de la comunidad musulmana o por parte de algunos de sus representantes. Y ya está, más o menos. Yo voy a decir los ejemplos. Un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, el control sobre la religión que había en la época franquista, en la que solo se permitía el catolicismo, las demás religiones estaban reservadas a la vida privada. Por eso, esto es un ejemplo. Como el franquismo, igual que estaba mal expresarte tus otras opiniones, esto es igual. Porque pensamos que unas caricaturas no pasa nada. Porque eso es que no pasa nada. No sé cómo expresarlo. Y eso eso, no sé. Nosotros la autocrítica que hemos pensado es que, cuando alguien publica una foto sobre otro, en este caso es una caricatura, pues tampoco hay que darle mucha importancia, porque es así, no sé, algo como de bromas, un poco así de estilo, un poco coloquial todo, ¿no? Entonces, pensamos que nuestra autocrítica es que si nosotros nos gustaría que nos hicieran ese tipo de caricaturas, pues la verdad es que no. Pero también hay que pensar que es un poco de broma, así que tampoco hay que llevarlo tan lejos todo. Mi compañero, ahora a la hora de hacer los ejemplos, quería referirse a que si, por ejemplo, apareciesen unas caricaturas sobre Hitler ahora mismo en Alemania, ¿cómo reaccionaría la comunidad europea? Es decir, ¿llegaría al extremo de atentar contra el colectivo que ha dibujado esas caricaturas o simplemente se juzgaría democráticamente y eso, como se deben hacer las cosas, yo creo? Tiene la palabra el equipo del platón. Buenos días. El dilema refleja la libertad de expresión de los humoristas ante las creencias y los tópicos que tienen diferentes religiones. La libertad de expresión es un derecho que supone la libertad de cualquier persona a exponer sus ideas, sin ser molestado por ellas. Pero sin embargo, nosotros opinamos que este dilema tiene que ser utilizado con razón, respetando los derechos de las demás personas, como el derecho de pensamiento y religión reflejado en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. La opinión de mi grupo es que debe renunciar a la publicación de estas obras y que no es un ejercicio de libertad de expresión. A ver, las ideas que nosotros hemos utilizado para
argumentar que no es un derecho de libertad de expresión es que se deben respetar las creencias y las religiones, ya que son un derecho universal reflejado en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. También consideramos que es una ofensa para todos los musulmanes e islamistas, les diferenciamos ya que los islamistas son un grupo más radical. Consideramos que es una falta de respeto y una ridiculización de los derechos humanos a la libre religión de cada persona. También creemos que debe de renunciar este humorista porque ya no es solo una ofensa, sino que también hace publicación de dicha ofensa, por lo que la consideramos aún más grave y que está bien el libre pensamiento. Todo el mundo debe tener libre pensamiento y libertad de expresión, pero eso no se considera libertad de expresión ya que está ridiculizando de tal forma y mediante una publicación en un periódico a nivel social, y esto puede traer muchas influencias. Bueno, como bien decía mi compañera, la dignidad de las personas está ante todo y uno de los fundamentos de su dignidad es este valor de la libertad de religión. Un ejemplo residiría en una noticia reciente sobre una mujer que se presentó en unas elecciones en Irak sin un burka que cubriera su rostro. La mujer era musulmana y, como sabéis, el Estado de Irak también es musulmán. El gobierno no lo vio bien y hasta ahora no se sabe nada de esa mujer. ¿La mujer, siendo musulmana, debería haber aparecido con el burka o no? El ejemplo que nosotros presentamos residiría en lo que nos pregunta, lo que nos viene a la mente cuando leemos esta noticia. Todas las éticas son respetables. La musulmana también es una religión, por lo tanto también es una ética. Sin embargo, ¿debería el régimen musulmán abrirse más a la sociedad o debemos respetar el régimen musulmán tal y como es? Nuestra opinión reside en que deberíamos respetarlo, porque, como ya he dicho antes, todas las éticas son respetables y están la felicidad de las personas. Y ahora, como último punto que nos queda, es el punto de la autocrítica. Hemos hecho un dilema bastante duro, porque al tener un poco de desconocimiento con las imágenes, al no haberlas visto, hemos quizás juzgado pues, un poco a ciegas, ¿no? Que es como debería ser la justicia, cierto. Nuestra autocrítica empieza por la censura. Quizás nos propasamos diciendo que este señor debe renunciar, que su cargo como humorista en esta publicación. También pensamos que igual nos pasamos haciendo sobreproteccionismo. Protegemos quizás a estados como Dinamarca y Francia, que son económicamente potentes y que pueden defenderse ellos fácilmente, que sus políticas ahora mismo están dirigidas a la igualdad y a la dignidad y al bienestar social. Y nosotros también creemos que, como hay una cristiandad bastante remarcada, estos editores quizás se han pasado un poquitín ridiculizando al resto de religiones, que es la segunda religión con más creyentes. También en lo de la prohibición del burka, nosotros creemos que, como decía mi compañero, en lo de las elecciones de este país, quizás es un nuevo reto, porque que esta señora aparezca sin burka, que es en su religión oficial y hay que llevarlo obligatoriamente, quizás puede traer consecuencias, pero nosotros creemos que el mundo musulmán debe abrirse un poco más, pero nosotros, el mundo occidental, entre comillas, somos los que debemos entender ahora mismo la postura del mundo musulmán. Como sois equipos de 4 y habéis intervenido todos y vamos un poquito ajustados de tiempo, vamos a pasar a la votación. Entonces, se juntan Alfredo y Jesús. Los que estáis ahí, escribís en la hoja si debe pasar el equipo de Hume, si debe pasar el equipo de Platón, lo vais escribiendo y hacemos el recuento.
cosas que pasan en la vida. Ellos han votado uno cada uno. Sus compañeros han decidido que el equipo que llega a la final es Platón. En lo que ellos van resolviendo el ejercicio, presentamos el último dilema al público. Final individual, un caso bien conocido, Wikileaks. ¿Vale? Wikileaks nace en 2005, es una página que probablemente nadie de los que está aquí ha visitado, pero todos los que estamos aquí hemos oído hablar de Wikileaks. Con la intención de compartir información sensible para gobiernos, multinacionales o instituciones religiosas. ¿De acuerdo? Se trata de datos e información que no se pretende compartir por parte de sus dueños y que está clasificada como secreta, pero que llega a Wikileaks a través de filtraciones. Se trata de informes, correos electrónicos, algunos de ellos privados. ¿De acuerdo? Hasta la fecha ha tratado asuntos de los más diversos. Guerra de Irak y Afganistán, comunicaciones entre gobiernos y embajadas, malas prácticas de empresas, relaciones entre Iglesia y Estado, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿publicar información que no pretende ser compartida por sus propietarios es libertad de expresión? ¿Vale más esta libertad de expresión o la seguridad del Estado, que según algunos estaría en peligro por las filtraciones de Wikileaks? ¿Cambiaría en algo tu postura si Wikileaks filtrara, por ejemplo, tu actividad en la web haciendo públicas las páginas que visitas, los correos que envías y tus conversaciones en las redes sociales? Bien. En lo que ellos deciden, vamos a ver una pequeña presentación de un profesor de la Universidad de Valencia en el que él aborda estos temas, ¿vale? Para situar un poco el debate, él habla también de los medios de comunicación. Un fragmento de unos 6-7 minutos. La invitación. Yo tenía preparada una presentación en la que no les iba a aburrir con muchos textos, pero sí que me gusta acompañarlas de imágenes, pero la utilizaré solo para mí. Bueno, a mí se me ha invitado a hablar de libertad de expresión y publicación de secretos en Internet, en general también sobre el fenómeno de Wikileaks. Sí que en este escaso tiempo, si me paso, le ruego al moderador que me limite, como yo lo suelo hacer en las cuestiones que yo organizo. Pero sí que creo que es importante recordar una idea que a mí me repiquetea desde hace mucho tiempo, y es que parece que yo pongo el ejemplo de las termitas. Las termitas pues van comiendo un árbol y este árbol pues aparece muy robusto y muy fuerte hasta que de golpe se resquebraja. Y cuando se resquebraja pues todo el mundo parece darse cuenta de que había termitas. Yo sí que estoy convencido de que en buena medida por Internet pues desde hace ya bastantes años se está dando este proceso. Ejemplos de este proceso pues lo tenemos en momentos de estas explosiones, yo creo, no solo debido a Internet, pero sí en buena parte, por ejemplo, que hay un presidente negro en la Casa Blanca. También un fenómeno de relación a Internet es que este presidente Obama esté tambaleándose políticamente debido a un fenómeno que se llama Tea Party y que está esencialmente vinculado a Internet y descabezado en los movimientos políticos al uso. Buena parte de la crisis mundial, pero cuanto menos la crisis de los grandes medios y grupos de comunicación se deben a Internet también, y creo que es otra de las muestras de estos cambios a los que nos vemos avezados. Hay muchas más, y la última, quizá, y la más reciente, que la estamos viviendo, pues es la caída de los regímenes musulmanes en el mundo, en muy buena parte, no solo, pero también debido, al menos la eclosión, este factor X, pues uno de los elementos ha sido Internet. No es de ello de lo que venía aquí a hablar, pero sí que está relacionado, porque sí que este fenómeno de las termitas, como su máxima expresión es Wikileaks, yo creo que viene desde hace bastante tiempo, y quienes nos dedicamos a esto, o al menos personalmente, pues yo venía vaticinando no algo parecido a Wikileaks, no lo que ha sucedido en concreto, no con el nombre, pero sí, Wikileaks de hecho existe hace años y ya había generado algunos fenómenos internos en Estados Unidos. Yo tengo en la mente una frase que me dijo un consejero en
Consejo Audiovisual de Andalucía, creo recordar que era, hablando de estos temas, yo le decía que se había acabado alguna de las funciones de los medios de comunicación en exclusiva, era la de suministrar información. Entonces yo me acuerdo que me hablaba siempre de la verdad de la taza del váter. Les ahorro a ustedes la imagen que tenía que preparar, que era una imagen enfocando directamente a la taza del váter. Pero claro, él decía, es que no puede ser que se suministre la información, es decir, la información a pelo, y además la información de la taza del váter, es decir, estas cosas truculentas, sucias del poder político y de otros poderes económicos, etcétera, pues esto ha de haber alguien, un mediador. Yo de teoría de la comunicación pues no sé, no me interesa especialmente, sí desde la perspectiva del derecho, pero lo cierto es que bajo los esquemas jurídicos pues no veo el por qué no se puede sacar a la luz esa taza del váter, esa verdad de la taza del váter, siempre que tenga interés público, siempre que sea relevante y siempre que sea proporcionada y necesaria para formar la opinión pública. Y lo que es el cambio, hay un autor que yo ni mucho menos quiero ni matar ni enterrar a los periodistas, son muchos los que ya desde hace muchos años que en Internet lo vaticinan, como se decía el otro día en la reunión de los 5 grandes, pues se decía que si algún día desaparecen se les echará de menos, y estoy convencido de que también, de que eso es cierto. Pero hay un artículo, el título también me parece muy interesante, que es cuando los ciudadanos se convirtieron en periodistas y los periodistas no supieron en qué convertirse. Estamos, pues igual que los generadores de contenidos, pues los mismos periodistas están reubicándose constantemente ante estos retos que nos depara Internet, pero lo cierto es que tenían esta función de mediación y tienen esta función de mediación, y Wikileaks ha sido también un ejemplo de que es necesario acudir a los mediadores, que son los periodistas. Lo que pasa es que cuando se critica, a veces parece que los privilegios, las garantías constitucionales que se reservan a la libertad de expresión e información se reservan como si fueran un privilegio de los periodistas clásicos. Y lo cierto es que todas las garantías que han costado muchas vidas y generaciones de conseguir a través de libertades públicas, en concreto de libertades de expresión e información, pues no se generaron para beneficiar a grupos empresariales, sino para proteger la difusión de las ideas, de las opiniones y las informaciones para generar una sociedad democrática, pues generar el debate de las ideas y también la formación de la opinión pública. Entonces estos mediadores, a veces se nos olvida pues que entre la verdad de la taza del váter y la ciudadanía pues son necesarios unos mediadores, pero los intereses de estos mediadores pues siempre han sido pues los propios a cualquier grupo empresarial o político, intereses políticos, espirituales, no vamos a negarlos, y también económicos. Entonces, Wikileaks, pues como ahora comentaré en Estados Unidos, pues es reflejo también de una reacción que ha habido en la sociedad de Estados Unidos sobre todo, y luego se va extendiendo al resto del mundo, de la insatisfacción con los medios de comunicación. En este sentido, pues como señalaba, pues esta mediación de los medios de comunicación hasta la fecha, ellos son profesionales, ellos, digamos, su religión es traducir lo que tiene interés público para la sociedad, pero quizá pues se tiene que reinventar esta mediación. Ya por cuanto... Ya veis que es un tema muy complejo, porque no se trata solo de yo como ciudadano, sino toda la función de los medios de comunicación, la prensa escrita, televisión, radio, qué lugar ocupa el ciudadano dentro de la llamada sociedad de los más media, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, por eso fue elegido para ocupar el último dilema, y vamos a ver qué dicen los finalistas. Bien, entonces vamos a hacer una exposición por orden alfabético de los 4 alumnos que han llegado a esta final. Después la votación, un voto corresponde un punto a cada uno de los alumnos, compañeros suyos que han participado en la final, y Alfredo y Jesús como jurado pueden dar 3 puntos a un alumno, 4 a otro y 5 a otro. ¿De acuerdo? Al final se hará una lista y los 3 primeros pues serán los ganadores. Bien, entonces en primer lugar interviene Pablo Hernández García del Instituto Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte.
días. Este dilema me presenta la cuestión de cuánta libertad de expresión hay en Internet y de si se debe publicar información personal sin permiso de la persona de la que es esa información. Este derecho de libertad de expresión está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, por el cual todo el mundo puede expresar cualquier idea, cualquier opinión, sin ser molestado por ello. Pero sin embargo, yo opino que debe ser usado con razón, atendiendo a los demás derechos de las demás personas, como el derecho a la intimidad. En este dilema se refleja la intimidad del Estado. El Estado tiene que tener una transparencia profunda, pero sin embargo en cuestiones de guerra, de protección, ahí no se pueden hacer publicaciones, en mi opinión, que puedan poner en peligro a tantas personas como tiene un Estado. Si el dilema cambiaría si me influyese a mí, pues sí, porque no es una... Yo tengo derecho a la personalidad, al derecho a la... Tengo derecho a la intimidad personal y solo yo decido lo que quiero que se publique de mí. Siempre y cuando me ofenda, puedo estar en contra y intervenir. Decir que, por supuesto, no esperamos una exposición tan exhaustiva como ha sido antes, en la que participaban varios compañeros. Simplemente es que deis una respuesta lo más completa posible a vuestro parecer. Siguiente finalista es Álvaro Iglesias por Domingo, del Colegio Jesús y María de Valladolid. Bueno, como a lo largo de la mañana se nos plantea otro tema sobre la libertad de expresión. En este caso, Wikileaks difunde una información que un gobierno tiene preservada, es una información clasificada. Desde mi punto de vista, el gobierno guarda estos documentos para preservar otras libertades que el Estado tiene, es decir, que tiene razones moralmente correctas. Yo creo que lo que realiza Wikileaks no es libertad de expresión, es atentar contra otros derechos de un Estado a tener documentos que no quiere que los demás vean, que se difundan como argumentos. Pues la información clasificada de un Estado la guarda por algo. El Estado la puede guardar porque es mejor para la población del mismo Estado que no se sepa cierta información, o porque podría o porque es mejor para ese Estado. Es decir, yo pienso que no se debería mostrar lo que esos documentos dicen, porque podría atentar incluso contra la dignidad de alguna persona, de algún Estado. Los derechos humanos se basan en la dignidad y las obligaciones, los deberes se basan también en la defensa de la dignidad de los demás, así que la dignidad ante todo por encima. De esta forma, Wikileaks no tendría derecho a irrumpir la intimidad de un Estado. Como contraargumento nos podríamos preguntar, la gente del mismo Estado, un Estado está compuesto por la gente que habita en él, entonces la población. Entonces, para aquella población del Estado, esa información debería mostrarse o no. Yo sigo pensando en esta postura que no se debería mostrar. Cada uno tiene su propio espacio personal y el Estado, si el gobierno ha decidido que esos documentos no deben ser mostrados, seguramente sea para defender a aquella población que puede querer verlos o no. Es decir,
Cuando Wikileaks difunde todos estos documentos, el conjunto de la nación del Estado se puede ver invadida su intimidad. De esta forma, la libertad de expresión, en este caso, yo creo que debería ser limitada. Un ejemplo puede resultar austero, pero por ejemplo, cuando lo que se habla en casa no tiene por qué salir de casa si los que lo han hablado no quieren. Es decir, hay una cierta intimidad, todo gira en torno a lo mismo, en torno a esa intimidad y en torno a ese derecho que tienen los, por ejemplo, interlocutores de una conversación que se da en casa, a que lo que están contando no se sepa afuera porque podría dañar a alguien, es decir, esa libertad de expresión tiene que estar limitada. Por ejemplo, un preso y su abogado, en las conversaciones que tienen tampoco pueden escucharse, sería otro ejemplo. Por mucho beneficio que pueda dar lugar esa conversación para el caso que se está llevando a cabo, no procede hacerlo público. Y como pregunta que yo planteo a los demás participantes es, pues, básicamente su opinión. ¿Se debería delimitar de esta forma la libertad de expresión o dejaríais que esta libertad aumentara dañando la dignidad de las personas? Bien, la siguiente finalista va a ser Miriam Salcedo Díez, del IES Río Duero, de Tudela de Duero, de Valladolid. A ver, yo creo que esto sí que es un ejemplo de libertad de expresión, siempre y cuando esta información no sea información oculta al pueblo con intereses particulares, por lo cual en tal caso debería ser difundida, pero no por una web como es Wikileaks, sino por el propio gobierno. También opino que si es información clasificada del Estado no debe ser difundida, ya que puede poner en peligro el bienestar social. Los argumentos que he utilizado es que no debemos poner en peligro el bienestar social, ya que puede sacarse de maniobras del Estado que beneficien nuestra propia seguridad. Repito, siempre y cuando no sea información que nos estén ocultando con otros bienes particulares. En este caso opino que vale más la libertad de expresión antes que ocultar al gobierno, que el gobierno nos oculte algo a nosotros, perdón. Sí, por lo que rechazo completamente la ocultación de información al pueblo, siempre y cuando tengamos el derecho de obtener esa información. En mi propio caso, yo personalmente no puedo comparar mi propio caso de mi propiedad privada con algo como es el gobierno, ya que el gobierno tiene derecho a la privacidad completamente, igual que todos nosotros, siempre y cuando no sean cosas que nos afecten y que merezcamos saber. Por todo lo demás tiene privacidad, como tengo yo y como tenéis todos vosotros, tanto para la web como para lo que sea. También he puesto autocrítica, ya que muchos de nosotros, cuando nos ocultan información, tendemos a pensar que puede ser por temas de corrupción, que tenemos falta de información, y es cierto que tenemos la necesidad de saber, pero sí que creo que hay algunos casos en los que la información nos puede ser ocultada. En eso coincido un poco con mi compañero respecto a la pregunta que nos ha hecho. He puesto ejemplos como casos de corrupción que todos hemos visto últimamente por la tele, como partidos como el Partido Popular, y podemos creer que nos falta información y que realmente nos están tomando el pelo y nos pueden estar ocultando cosas. En este caso yo creo que la información sí que debería ser pública y sí que debería salir a la luz. Y yo he hecho una pregunta para mis compañeros, que es que si creen que hay algún ejemplo en el que se deba ocultar información al pueblo, y en ese caso, ¿cuál sería? En el último lugar, Álvaro Villallán del Colegio Nuestra Señora del Carmen de León. Bueno, pues después de la reflexión de mis compañeros, que casi me han cogido todos los ejemplos, lo malo de tener un apellido con V. Lo primero que quería empezar es que se contempla que haya libertad de expresión, pero la información secreta en los estados democráticos, que será probablemente la inmensa de la mayoría de los archivos que hay en esta web, pertenece al pueblo. No hay una estructura del Estado en el que digas es la información tuya o tuya o tuya, es la información nuestra. Es lo que nuestro gobierno ha hecho por nosotros, gobiernos de cualquier partido. Es lo que a lo largo de todos estos años
nuestro Estado ha sido nos ha protegido. Nosotros podemos defender la seguridad del Estado. El Estado también tiene órganos para defenderse, como es la OTAN en las Fuerzas Armadas, el FMI en los asuntos económicos y la ONU como una asociación social internacional que se preocupa por los derechos humanos, entre otras cosas. Yo quiero diferenciar que es distinto la seguridad y la privacidad de un Estado que la del individuo, puesto que la nuestra propia viene intrínseca en la persona. Tenemos un derecho fundamental que es el derecho a la privacidad. Tenemos derecho a que nosotros sepamos lo nuestro, que los demás tengan por qué saberlo. Por eso yo creo que en todos y cada uno de nosotros, si se publicase nuestra información, que yo creo que no le interesa a nadie, pues vendríamos perjudicados, nuestra intimidad sería inexistente. También creo que al venir intrínseca, un Estado, sabemos que lo formamos todos los habitantes que vivimos en él y esto nos puede perjudicar. Quizás la falta de información nos perjudica, nos ahoga, nos mata como a personas que vivimos en un Estado democrático, pero también, y si sabemos demasiado, ¿qué puede pasar? Personas que tengan opiniones extremistas, que puede haber conflictos, yo creo que no. Tampoco es comparable los asuntos internos de un país con la seguridad del individuo, puesto que el individuo es el que conforma el Estado y el que debe regir si estos asuntos se dicen o no. Y como conclusión, como decía un gran filósofo, al que considero yo que es mi abuelo, dice que si el Estado sufre, el individuo también. Así que esto viene marcado pues con esta conclusión. Bien, según Bajo, la verdad es que ya veis que va todo muy apretado. Tiempo tendremos de valorar los profesores y escucharos a vosotros. Merece la pena hacerlo oral, no se nos hace demasiado largo. Pero según Bajo yo les escuchaba, es que un dilema en 5 minutos. Creo que hay que valorar, no un dilema en 5 minutos. Habéis resuelto antes y habéis dado vuestra postura de dilemas en 10 minutos y cuestiones que se discuten en prensa durante meses y semanas. Y años en realidad, porque al final los problemas vuelven. Entonces, un reconocimiento por supuesto para todos y creo que merecéis todos un gran aplauso que os vamos a ir dando ahora. Y vamos a pasar entonces a la entrega de premios, ¿de acuerdo? Y como os digo, por supuesto un reconocimiento a todos los que habéis venido y habéis defendido públicamente algunos de los dilemas. En primer lugar a David Berodas Domínguez del Instituto González Allende de Toro. Estela Arnaiz Barja, también del González Allende de Toro. Pasa por ahí. Estela. Jesús de Castro Bermejo del Instituto Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte. Pablo Hernández García del Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte. Miriam Salcedo Díez del Instituto Río Duero de Tudela de Duero, Valladolid. Marta Peláez Badás del Instituto Juana I de Castilla, Tordesillas, Valladolid. Ana Sánchez Estébanez del Colegio Jesús y María de Valladolid. Clara García Feliz del Instituto Claudio Moyano de Zamora. Rubén Franco Pescador del Instituto Tomás y Valiente de Peñaranda de Bracamonte. Sonia Marín Díaz del Instituto Comuneros de Castilla. Sonia. Víctor Herrezuelo Paredes del Instituto Claudio Moyano. Álvaro Iglesias por Domingo del Colegio Jesús y María de Valladolid. Almudena Jimeno Gómez del Instituto Eulogio Florentino Paz. Raquel Cantera López del Instituto José Luis López Aranguren de Ávila.
Gonzalo Higuera Pérez, del Instituto Juana I de Castilla de Tordesillas. Inés Rodríguez Recio, del IES Río Duero de Tudela de Duero. Y por último, Álvaro Villallandre Duport, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de León. Bien, y para finalizar, pues entregar los premios y diplomas a los ganadores. Ha quedado en tercer lugar de la modalidad de dilemas de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León Miriam Salcedo Díez, del Instituto Río Duero de Tudela. Cuidado, al coger la caja, si tened cuidado porque tal, es un poco delicado. Bien, el segundo puesto ha sido asignado a Álvaro Iglesias por Domingo, del Colegio Jesús y María de Valladolid. Y el ganador de la modalidad de dilemas de la 9ª Olimpiada Filosófica de Valladolid es Álvaro Villallandre Duport, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Valladolid. Bien, con esto llegamos a la final de dilemas, quedamos todos convocados a la final de ensayo que será mañana y sí que pido a los finalistas de dilemas y a los ganadores que posen aquí para unas fotografías. Gracias.